Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este taller clínico llamado Angustia o Ansiedad, dos dimensiones clínicas, dictado por la licenciada Isabel Carraro. Cuando quieras, Isabel, tenés la palabra. Gracias, Laura, gracias. Bueno, qué lindo ver algunas caras de gente conocida. Eh, la verdad, gracias por estar. Estoy viendo a Marcela, Anita que está re lejos y con una diferencia de horario, así que genial, genial. Bueno, y a todos gracias por estar y por haber vuelto. Bueno, el otro día surgieron un montón de preguntas que me mandaron y cosas que intercambié y bueno, se abren preguntas y la verdad es que está bueno eh, que se dé el diálogo y que se dé la interacción. Así que bueno, sigamos así. Si tienen preguntas, mándenlas y si tienen comentarios, lo intercambiamos. Eh, bueno, me parece que hay algo que un poco me preguntaron y quería retomar y es algo así como, ¿por qué hablar de la angustia, no? Pero ¿por qué hablar de la angustia en varios sentidos? Porque es lo que está todo el tiempo dando vueltas, porque está la cuestión, hablamos el otro día del estrés, diferenciamos algunas cosas en relación al estrés. Hablamos de la ansiedad y creo que tendría que decir, empezamos a hablar y bueno, vamos a ver por dónde seguimos. Pero algo que quería retomar es que la angustia, me parece algo que quiero decir desde el principio, es inevitable. No hay sujeto sin angustia. Y para la clínica es inevitable. Y para el sujeto es inevitable. De hecho, decíamos el otro día, y en relación a algunas preguntas que hicieron, algo que charlamos luego, lo quiero volver a decir, la angustia es inherente al hombre, bueno, al hombre genéricamente, ¿no? Al hombre y la mujer. Eh, es un afecto displacentero que hemos sentido a lo largo de la vida y de hecho, decíamos el otro día, es la filosofía la que primero se interrogó antes que la psiquiatría sobre este fenómeno, este afecto displacentero. Nosotros tendríamos que ir, entiendo, desde algo general a algo más particular y fundamentar desde el psicoanálisis por qué estoy diciendo esto. Pero es una orientación que no tenemos que perder. Entonces, como inherente al sujeto, es entonces desde la filosofía que se han preguntado acerca de el hombre en el mundo, el ser, lo que siente, cómo ha enfrentado diferentes momentos de la vida, y más luego la psiquiatría lo ha tomado en tanto un estado de ánimo, cierto tipo de afecto. eh, entonces, creo que esa dimensión de que no está mal tener angustia, sino que nosotros nos vamos a dedicar a interrogarla, me parece que es un ABC que tenemos que tener claro. Entonces, que un sujeto, como decíamos el otro día, viene con su autodiagnóstico de que le pasa esto y aquello, y siente que está angustiado por esto o por aquello, hasta diría es una buena manera de empezar, porque empezar una consulta, consultar a un analista, porque nosotros sabemos y tenemos que tener presente que quizás si consulta por otras cuestiones, probablemente tarde o temprano vamos a relacionar eso con la angustia.
Em, Mencionábamos un poquito el otro día que particularmente en esta época, y acá hago una salvedad de que nosotros podríamos pensar las manifestaciones de la angustia en principios de siglo, las manifestaciones de la angustia en ciertas épocas y las manifestaciones de la angustia hoy. Podríamos hacer ese recorrido, eh, pero lo que sí creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto como analistas, que la época actual potencia las posibilidades de la presencia de la angustia. ¿Y por qué soy tan contundente con que la época actual potencia las posibilidades de la presencia de la angustia? Eh, Algunas cuestiones que solo voy a mencionar y también podríamos decir, bueno, habría que desarrollarlas, pero las voy a mencionar. Algo que potencia la presencia de la angustia es suponer que todos somos iguales, que todos disfrutamos de lo mismo, que todos gozamos de lo mismo, que a todos nos encanta irnos de vacaciones, que a todos nos gusta más o menos lo mismo. Sí, es verdad. Y un poquito lo mencionábamos también la vez pasada, el Instagram es el primer productor de la felicidad socializada, ¿verdad? Eh, Quizás ciertas personas tienen ese concepto adquirido, tienen esa estabilidad emocional adquirida de que, bueno, sí, si lo pensás un minuto, todos subimos la foto más linda, el viaje bárbaro que hicimos, lo bueno que compramos, y sabemos que hay todo un mundo que no se muestra. Pero hay otras personas que no les pasa eso. Entonces, podríamos abrir un link a la adolescencia, si quieren, podríamos abrir un link ahí donde hay ciertos momentos donde lo que aparece en Instagram es lo que suponen que es lo que todos hacen. Entonces, quizás es algo con lo que nos enfrentamos. Eh, a mí se me vienen a la mente un montón de ejemplos y quizás a ustedes también, pero tenemos el adolescente, y digo el adolescente porque aparece mucho en ese momento, pero puede ser a cualquier edad, ¿verdad? Digamos, vamos a mirar a ver cuántos likes tiene tal sitio donde vas a comer, cómo hay que vestirse, cómo hay que maquillarse, qué es lo que hay que comprar. Van a ir a un restaurante y se fijan a ver cuáles son los likes que tienen, si tienen buenas reseñas. Está bien, uno no digo que no lo veamos, pero creer que eso es solamente signo de lo que está ocurriendo es aplastar la realidad a la realidad de Instagram, en verdad. Entonces, bueno, eso es un empuje a todos homogéneos y ese borrar las diferencias eh, es eh, una de las posibilidades de presencia de la angustia. Se siente como, bueno, si a mí me pasa otra cosa, entonces no estoy haciendo lo que corresponde. Entonces, anotaría bajo el título, estamos en una época donde las posibilidades de presencia de angustia están potenciadas, anotaría borrar las diferencias. Eh, entonces, eh, borrar las diferencias va muy de la mano de la contrapartida sería que hay un punto donde hay que habilitar la singularidad de cada uno. Hay un punto donde lo singular
juega un rol en tanto lo específico, lo único, lo singular. Bueno, tanto sea en los objetos de consumo como el empuje a la felicidad. Pareciera que todos vamos a ser felices de la misma manera. Entonces, el concepto de lo feliz, cuando viene muy editorializado, también genera malestar. Hay gente que te dice, yo prefiero quedarme en mi casa y no irme de vacaciones. Cuando vienen las vacaciones, prefiero quedarme en mi casa. Y, viste, ya empiezas a sentir que es un bicho raro. Bueno, entonces, el empuje al consumo, el empuje a borrar las diferencias, el empuje a la felicidad de que todos hacen lo mismo, son situaciones muy muy potenciadoras, lo voy a decir así, de generar angustia. Después, el avance de la tecnología. Y no es que estamos en contra de la tecnología, no es estar en contra de la tecnología, es que hay cierto avance de la tecnología que te pone en el brete de tener que decidir como sujeto si es que eso lo vas a optar por eso o no. Por ejemplo, con la cuestión de toda la discusión, la conversación, todo lo que surge en relación a inseminación artificial, a vientre subrogado, a, bueno, todo eso. Está perfecto, hay un montón de gente que ha tenido problemas para la concepción y realmente es un recurso que te ayuda. Pero después hay situaciones que también te interrogan, porque hoy por hoy una persona después de muerta puede ser padre. Entonces, ahí ya empezamos bueno, sí, está bueno que si una persona quiere concebir y no puede, la tecnología te ayuda. Pero si tenés espermas congelados y resulta que vas a tener un hijo de una persona que ya falleció, entonces ahí empezamos a preguntarnos, bueno, ¿lo tomo, no lo tomo? ¿Me lo ofrece, entre comillas, me lo ofrece la tecnología? ¿Yo lo tomo, no lo tomo? Bueno, eh, quiero decir que la cuestión es no anular, me parece que si voy a ser un poco más específica, diría que la cuestión es no anular la decisión del sujeto de tomarlo o no. Me quiero centrar en eso. Eh, Perdón, bueno, puedo dar un ejemplo de lo que acabas de decir? ¿sí? Ayer leí en una noticia en Instagram de una señora ucraniana que tuvo un hijo de su marido fallecido en combate, que había, antes de ir al campo de guerra, había resguardado esperma, digamos, congelado. Y como ella, a mí lo que me impactó mucho que ella, digamos, la transcripción de lo que decía era que ella no se quería quedar sola y que el marido hubiera querido tener un hijo. Ahí es como que ese hijo, ¿no? Me puse a pensar qué lugar viene a ocupar. Que no es solo la decisión que toma, digamos, la mujer, digamos, en este caso, sino en este nuevo sujeto. Bueno, por eso, ahí te plantea la cuestión que lo que digo es que eh, lleva, y me parece que lo que no hay que anular es que hay un sujeto que tiene que decidir cada vez qué va a hacer. Entonces, no es el todos tan empujados a que como la tecnología te lo ofrece, lo tenemos que hacer, sino que te lleva a tomar una posición subjetiva frente a eso. Eh, Conocí el caso de una pareja que estaban de novios, los dos profesionales, los dos con carreras muy exitosas en empresas, decidieron congelar
embriones ya fecundados, pero resulta que en el transcurso se separan antes de casarse. Entonces la pregunta es, ¿qué hacían con esos óvulos? Entonces, uno decía, no, yo lo quiero dejar en el banco porque durante una cantidad de años se paga la congelación, tiene un nombre específico, pero después también firmás qué hacer con los que no usás y qué hacer con los que te sobran y qué hacer si dejas de La pagar. criopreservación. Exactamente. Entonces, estaban que sí, que no, que no, que yo no quiero, que sí quiero. Entonces se les planteó una cuestión de que uno decía que no quería y el otro decía que sí quería. Entonces, bueno, otra vez, digo que no se trata de estar en contra de nada, sino de dejar bien abierta la cuestión de que hay un sujeto que tiene que decidir. Y máximo en una situación así como la que estoy contando o como la que cuenta Mariana, donde el otro ya no está. Entonces, bueno, eh, está abierta la cuestión. Perdón, Isa, dice Sí, Victoria en el chat con respecto a justamente a lo que estás hablando. Dice, pero esa cuestión, ¿qué lugar ocupa un hijo? Está planteada con y sin tecnología, en función a lo que decía Mariana. bueno, ¿qué lugar ocupa un hijo? Nosotros decimos que ocupa un lugar en el deseo de los padres, de cada uno de los padres, ¿no? Ahora, ¿cómo interrogar esto si la persona ha fallecido? ¿Y en qué lugar queda el hijo? Claro, por supuesto, se abre la pregunta, pero es una pregunta que nosotros en la consulta se abre y cada sujeto en su individualidad va a intentar hacer algo con eso. Lo que quiero decir es que eh, no es el mercado, no es la ciencia, no es lo que hay que hacer, no es el sentido común, es lo que cada sujeto eh, haga con eso. Eh, Bien podría ser una situación de consulta en relación a la angustia que te genera, bueno, una situación así, planteémoslo de esa manera. Un paciente que viene y consulta porque no sabe qué hacer. Bueno, eh, ¿quién tiene la respuesta? Nosotros no estamos en el lugar de tener las respuestas, sino de abrir las preguntas. Eh, bueno, está muy de moda ahora, eh, me vino a la mente lo cognitivo-conductual, está muy en la, también circula mucho. Entonces, otra vez, ¿qué posición tiene cada uno en relación a lo que escucha? Nosotros como analistas tenemos una posición muy clara en relación a la ética y la ética tiene que ver con la verdad de cada sujeto, que algo de lo que se construya va a tener que ver con la verdad subjetiva. En cambio, hay otras orientaciones que no están ni mal ni bien, cada uno elige desde dónde se quiere posicionar, ¿no? Pero hay orientaciones que entienden que hay cuestiones que son desadaptativas, están en esa línea, y que el sujeto tiene que tomar el camino correcto. Entonces, vale mucho para la cuestión de la ansiedad. El otro día hablábamos un poco de
cuál es el escenario en el que pensamos la ansiedad y cuál es el escenario en el que pensamos la angustia. Vuelvo a decir, para nosotros la ansiedad no es un concepto, más bien es una formulación, un significante amo contemporáneo llamado estado de ansiedad, que intenta nombrar algo, es un significante que estructura el discurso social y que el sujeto toma prestado para nombrar un malestar. Pero para nosotros como psicoanalistas no tiene desarrollo conceptual eso. Lo quiero volver a decir, está más ligado al yo. Todo lo que escuchamos como ansiedad está más ligado al yo, a una función desadaptativa que hay que ordenar. Pero, vuelvo a decir, para nosotros no tiene desarrollo conceptual. No se trata de un síntoma que tiene que ser reducido o eliminado mediante una reestructuración cognitiva. No es la orientación que nosotros tenemos. De hecho, y me parece que también lo digo porque es algo que tenemos que tener claro, no van a encontrar en el DSM-4 definiciones en relación a la angustia, pero sí van a encontrar una categoría clínica con subtipos en relación a la ansiedad. Van a encontrar trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobias como desarrollos de trastornos relacionados a la ansiedad, trastornos de ansiedad social, y todo lo que van a encontrar en el DSM-5 tiene que ver con síntomas físicos, cognitivos o conductuales. Entonces, desde esa orientación es un trastorno que se puede cuantificar y que obviamente hay que reordenar, readaptar. Pero no es la orientación que nosotros tenemos. Entonces, si hiciéramos un cuadrito y pusiéramos ansiedad de un lado y angustia del otro lado y dijéramos, bueno, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Bueno, podemos hacer ese ejercicio y me parece que hay que hacerlo porque todo el tiempo tenemos que recordar que si un paciente viene diciendo que tiene un trastorno de ansiedad, vamos a tener que hacer un trabajito, vamos a tener que dar, no dar por sentado que eso es el motivo por el que viene, sino que, bueno, vamos a esperar un poco a ver qué es lo que estará pasando. Entonces, en el llamado trastorno de ansiedad, el objeto es un objeto muy anticipatorio, muy en relación a lo yoico, muy en relación al pensamiento. Estoy ansioso, pienso, sobrepienso, algo que la gente dice mucho. En cambio, para nosotros, eso que le está pasando y que probablemente tiene que ver con algún episodio de angustia, vamos a darle otro marco conceptual en relación a el objeto A. O sea, por más que uno diga, bueno, pero para, eso ya es Lacan y ya no me estoy acordando qué era el objeto A
y ya no me estoy acordando qué es eso y me parece que es difícil. Lo que sí tenemos que saber es que es algo que le ocurre al sujeto, que es displacentero y que no tiene ninguna representación significante ni simbólica. Entonces, puede ser que no nos acordemos qué es el objeto A y qué teoriza Lacan con eso. Pero sí lo que tenemos que saber es que no tiene, o sea, no es un significante, no es algo nombrable, no es algo que tenga que ver con ni lo simbólico, ni algo que se pueda representar o decir con un significante. Entonces, es más probable la manifestación del estilo, me angustia tal cosa y no sé por qué, no sé por qué hice tal cosa, no sé por qué si estaba todo preparado para que me vaya bien, metí la pata y me fue como el diablo. O sea, esa manifestación ya te pone en el camino de que algo está pasando y que el sujeto mismo desconoce. Entonces, siente el displacer, siente el malestar, siente que hay algo que no anda y no sabe por qué. Entonces, no vamos a ser nosotros los que taponemos eso con, bueno, entonces será tal cosa, sino todo lo contrario. Entonces, vuelvo a hacer el ejercicio de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad, que ya dije, no tiene ningún desarrollo conceptual, pero como es un significante que circula todo el tiempo, está ansioso, fulanito tiene ataques de ansiedad, vengo porque estoy ansioso, es algo que circula y bueno, no nos queda otra que hacer la diferencia. Entonces, cuando se habla de ansiedad, en general, es para nombrar algo desadaptativo en lo corriente. En cambio, para nosotros, lejos de pensar en algo desadaptativo, vamos a pensar que eso que le pasa es indicio de algo muy concreto y muy real. Y real, si quieren, hasta viene bien la palabra, porque podemos decir no es ni simbólico ni imaginario, es bien real, o sea, es un afecto muy concreto, no lo podemos nombrar, en ese sentido es de lo real, y también es muy real en el sentido de que no hay confusión. Es como que vos vayas a una reunión y la estés pasando medio mal y venga alguien y te diga, no, vos estás contento, pero no te diste cuenta. No, la estoy pasando mal. Entonces, en ese sentido, no engaña. Cuando uno se siente mal, se siente mal. Puede no saber por qué, pero es muy concreto que no hay engaño. La otra característica de la ansiedad es que en general es como proyectiva hacia el futuro, ¿no? Pensar escenarios que pueden ocurrir y qué puede pasar y qué puede pasar A, puede pasar B, puede pasar C y todos son catastróficos. Eh, en contraposición a eso, nosotros decimos que si una persona se siente angustiada y siente que hay algo que le está ocurriendo, que no sabe por qué, pero que se siente mal, es la irrupción de algo muy real aquí en el presente. Entonces son dos temporalidades diferentes. La ansiedad en general está relatada como puede pasar A, puede pasar B, puede pasar C, escenarios futuros. En cambio, nosotros pensamos a la angustia como la intrusión de algo muy real en el presente. Después está la cuestión de los síntomas, ¿no? Tiene palpitaciones, tiene insomnio, tiene sudoración, tiene
nudo en el pecho. Bueno, no sé, eso hasta podríamos pensar si leen los artículos de Freud de la primera época, decía, bueno, hay una angustia, hay una representación, hay una tensión no ligada, y entonces los fenómenos, eh, los fenómenos de palpitaciones, insomnio, sudoración, nudo en el pecho, es tensión sexual no ligada. Freud la abandona en 1915, ya la abandonó a eso como teorización de algo le está ocurriendo. Bueno, obviamente si un sujeto está con ansiedad y va al médico, bueno, lo van a medicar, o sea, se trata, o se gestiona, hay que relajarse, hacer ejercicios de relajación, lo cual no está nada mal, relajarse, pero seguimos sin saber qué le ocasiona ese estado. Entonces, además de tomar alguna medicación, lo cual no es la línea que nosotros vamos a pensar, y meditar, lo cual está muy bien, pero tampoco es la línea que nosotros vamos a pensar, más bien vamos a estar en la línea de qué me habla esta angustia. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en este sujeto que está, eh, que está angustiado? O sea que, mientras que para muchísimas personas, cuanto más rápido esté desangustiado, mejor, para nosotros no es esa la línea, desangustiarlo, sino interrogar qué es lo que está ocurriendo. Eh, Estoy pensando de pronto la gente que dice tengo ansiedad, pero me dijeron que es normal porque si en la adolescencia uno tiene ansiedad, o cuando te estás por casar tenés ansiedad, o cuando estás por empezar un trabajo tenés ansiedad, o cuando te pasó tal cosa tenés ansiedad. Bueno, ¿cuál es la vía eh, cuál es la vía que tomamos nosotros? Otra vez, si le pasa esto, debe haber algo muy subjetivo, muy individual, que está conmocionado. Entonces, en vez de pensar qué tomar y cómo calmarse, lo que vamos a pensar es que quizás eso que llama ansiedad está funcionando casi como tapón simbólico, podríamos decir. Es como, ¿y no habrá otra manera de nombrar ese malestar? ¿No habrá si no lo llamáramos ansiedad, qué pasaría? Quizás hay una situación de duelo, quizás hay una pérdida, quizás algo se encontró en una situación que lo conmocionó. Y es un laburito que me parece que nosotros tenemos que hacer. Tratar de correr el significante ansiedad y ir más en la línea de ir a buscar, bueno, y si no lo llamamos ansiedad, ¿cómo lo describiríamos? ¿Qué otra cosa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezó? Que lo historice, que lo cuente, que lo relate, qué es lo que pasa. Y todo el tiempo nos vamos a centrar en lo que le pasa a ese sujeto en este momento y qué conmueve en esta situación. Entonces, rápidamente, si las cosas esperamos y van bien, vamos a salir del discurso de la ansiedad y vamos a entrar en la pregunta por el deseo, en la pregunta por lo que se está conmoviendo,
lo que le está ocurriendo a esa persona. Entonces, y el otro día una compañera de ustedes lo mencionaba, casi como el autodiagnóstico, vengo porque me está pasando tal cosa, es el mejor de los escenarios. Entonces, una persona que consulta porque ante determinadas situaciones no sabe qué hacer y se encuentra con ese vacío, con esa cosa, con esa pregunta, con eso que interroga, bueno, está hasta diríamos en una mejor posición ante el relato de y es normal tener ansiedad porque no supe qué hacer. Entonces, apelamos al libro de la vida que te va a decir qué tenés que hacer en cada situación. Bueno, vuelvo a decir, no es nuestra orientación. Entonces, si dijéramos la cuestión de la ansiedad, si nos dedicáramos demasiado a la ansiedad, estaríamos corriendo el riesgo de borrar el concepto de angustia y todo lo que nos abriría a nosotros. Bueno, creo que podemos anotar en nuestra listita esta característica de la angustia, de la sin simbolización. Ocurre, es molesto, no se puede evitar, es una irrupción y no tiene simbolización. Entonces, puede ser que una persona que te dice que está angustiado te dice, bueno, es que perdí el trabajo, es que perdí tal cosa, es que se murió fulano, es que me separé. Y aún así, vamos más allá. ¿Qué se pierde cuando se pierde? ¿Qué se pierde cuando está en una situación de duelo? ¿Qué se pierde cuando se pierde, por ejemplo, un trabajo? ¿Por qué? Nadie va al analista porque está angustiado porque perdió el trabajo. El que perdió el trabajo tiene que buscar otro trabajo. Pero si va al analista y está angustiado, es que hay algo más. Entonces, ¿qué pierde cuando pierde el trabajo? Bueno, lo que pasa es que, como para mi familia siempre soy el estúpido de la familia, todos van a pensar que perdí el trabajo porque soy un estúpido. Entonces aparece una dimensión muy subjetiva en relación a qué pierde cuando pierde lo que pierde. Y otra vez, es una línea que nosotros tenemos para trabajar, porque si desde que cursamos en la facultad y escuchamos el 1 a 1 y lo subjetivo y el 1 a 1, digamos, muchas personas van a estar mal cuando pierden el trabajo, pero escuchamos montones de veces la orientación de, bueno, pero a este sujeto, ¿dónde le toca? Entonces, ¿hablamos de ansiedad? No. ¿Hablamos de angustia? ¿Hablamos de angustia por situaciones concretas? No, por situaciones individuales y subjetivas. Y que probablemente ni siquiera el sujeto sabe cuál es el origen. Claro que si es una situación de duelo, la otra persona no está. Pero ¿en qué situación va a quedar el sujeto en relación a que la otra persona no está? Eso lo trabaja muy bien Lacan en el seminario 10,
y dice, no solamente la otra persona no está, sino que lo que no va a estar más es lo que yo era para esa persona. Eso es una referencia muy, muy clara del seminario 10, donde se pierde el vínculo, se pierde la persona que ha fallecido, pero fundamentalmente lo que se pierde es lo que yo era para el otro, o sea, el objeto que yo era para el otro. Digo, si se murió mi mamá, nadie más me va a decir, hola hija, ¿cómo estás? Entonces perdí eh, mi posición, lo que yo era para mi madre. Ese formato de qué se pierde cuando se pierde algo, vale para todas las situaciones, ¿verdad? Es que no se puede dormir y qué es lo que ocurre cuando no se puede dormir. Qué es lo que ocurre en una situación de pánico y qué es lo que ocurre con el sujeto cuando ocurre la situación de pánico. Bueno, entonces, la ansiedad es una categoría más del mercado, diría. Es una categoría más del yo y del control. En cambio, la angustia es una experiencia individual, subjetiva, real, frente al deseo, el goce y el otro. Bueno, Isabel, sí, perdón, disculpa, te quiero hacer una consulta. Yo entré tarde, quizá me perdí de alguna parte importante, por eso se me genera esta pregunta. ¿Se la puede pensar en este sentido a la ansiedad como una antesala de la angustia? bueno, si querés, sí, en el sentido de puede venir una persona y te dice, mire, vengo porque me siento ansioso. Bueno, ok, cuénteme, o cómo cada uno quiere intervenir, pero vas a apuntar a, eh, a lo que nosotros entendemos como angustia. Ujú. En este Lo sentido, quiero, ¿se lo puede pensar como Freud en algún momento lo pensaba, que después, bueno, con Lacan lo pensamos de otra manera, como angustia señal? bueno, después de, el otro día nos dedicamos al estrés, ahora estaba haciendo algún repasito en relación a la ansiedad, y todo eso es para que orientemos la cuestión a la angustia, a cómo pensamos la angustia y dedicarnos a eso, que es lo que dentro de eh, la posición psicoanalítica nosotros podemos trabajar. Entonces sí, efectivamente hay que pensar en términos de la angustia. Bueno, para Freud había 3 teorías de la angustia. Lo primero que piensa Freud es la angustia en algo no ligado, alguna cuestión no ligada, dejaba al sujeto, él decía tensión sexual, somática, hay algo no ligado y entonces quedaba en el aparato psíquico. Esto lo abandona rápido, después creo que ya en 1915, en el texto La represión, ya lo piensa de otra manera y va a decir, es la represión la que genera la angustia. Después, ¿por qué cambia? ¿Por qué a veces cuando uno estudia, te haces matete, qué es la represión, qué es la... Él piensa, bueno, es la represión
la que genera la angustia. Pero después de 1920, cuando él se encuentra con que toda esa primera época claramente pasó, acuérdense que el modelo de Freud es pensar en términos primero de la histeria, ¿no? Entonces, bueno, algo le ocurre al aparato psíquico, se siente en peligro, hay una defensa, la represión, se reprime, viene la formación de síntomas, con levantar la represión, bueno, listo, ya está. Pero resulta que al final de la obra de Freud se encuentra con que no es tan así, con que los síntomas persisten. Entonces, él empieza más por el modelo pensando más en el modelo de la histeria, pero al final de su obra se queda más con el modelo de la neurosis obsesiva, donde todo el tiempo el sujeto se está defendiendo y generando síntomas en relación a fuerzas que no se resuelven con la represión. Y entonces, ¿por qué cambia a la tercera teoría de la angustia? Porque justamente lo que evita el sujeto es quedar en una situación de peligro. Entonces, para evitar la situación de peligro, la angustia funciona como un mecanismo de defensa. Entonces, es la angustia la que va a generar la represión. O sea que, ¿de qué se defiende el aparato psíquico? De algo que le cause un peligro. Entonces, en relación a eso, es que la angustia va a ser, el fenómeno de la angustia va a ser una señal al yo de que algo está ocurriendo. Entonces, aparece la cuestión de la angustia como motor de la represión. La angustia como una defensa. Fíjense que te pone un poco en el brete de que si justamente la angustia, esto es Freud de 1920, si la angustia es una defensa, no hacemos nada anulando la angustia, más que dejar al sujeto frente a un peligro. Lo que nos falta saber es qué es un peligro para cada uno. Entonces, si un sujeto está angustiado, más vale lo que nos tiene que guiar es de qué se está queriendo cuidar, qué es lo que está poniendo en peligro al sujeto. Digo, para esta persona que se quedó sin trabajo, quedarse sin trabajo no es nada en comparación de seguir siendo el estúpido de la familia. Otra vez vos, que sos un bolas, te quedaste sin trabajo. Entonces, ¿cuál es el peligro en el que queda cada sujeto? El mecanismo de la fobia lo tenemos, ¿no? O sea, cuando una persona le tiene fobia a algo, sabe bien que no tiene que llegar ahí. Nosotros sabemos que el mecanismo de la fobia es ese, evitar un peligro. El que le tiene miedo a las alturas sabe que llega hasta acá. El que le tiene miedo a determinadas cuestiones sabe que llega hasta acá. Entonces, el mecanismo de la fobia es evitar un peligro. Bueno, alguno armará un síntoma, otro armará una fobia, otro, no sé, qué quiera. Pero la cuestión es el peligro. ¿Ante qué peligro nos estamos, de qué peligro nos estamos defendiendo? Y ahí hay una diferencia abismal entre Freud y Lacan.
Porque para Freud el peligro es el peligro de una pérdida. Y entonces él va a decir, diferentes momentos de la vida, en diferentes momentos de la vida hay diferentes pérdidas. Entonces, cuando sos chiquito, por ahí no querés perder a tu mamá, no querés perder a tu papá, no querés perder a tu muñeca, no querés perder a tu camioncito, qué sé yo. Cuando sos más grande, no querés perder un amor. Cuando sos más grande, probablemente querés que el super yo se mantenga a raya, ¿no? Entonces, para Freud, el peligro siempre está en relación a una pérdida. Lo voy a decir y después lo podemos fundamentar si quieren. Para Lacan, el peligro no tiene que ver en relación a una pérdida, sino a que aparezca algo donde no debería aparecer. Una mirada que se plantea algo, todo lo que estudiamos del seminario 11, de la mantis religiosa, de no sé qué me quiere, no sé qué me mira, no sé qué busca de mí, no sé qué quiere de mí, todo eso tiene que ver con que irrumpe algo que no podemos significar. Todo eso que estudiamos de la mantis que te mira y que no sé qué quiere, el que me quiere, que eso, todo eso es angustiante. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué quiere? ¿Comerme o amarme? ¿Quiere pasarla bien conmigo o devorarme? ¿Qué quiere? Isa, perdón, ahí quiero hacer una pregunta. ¿Tiene que ver también con lo siniestro, esto que decías que aparezca algo que no debería aparecer? Exactamente. De hecho, Lacan, perdón, en el seminario 10, para explicar esto, toma dos referencias y una es Longhemlich, lo siniestro. Él está ahí trabajando la mirada y entonces, para ejemplificar algo de el objeto mirada, va a decir, bueno, aparece algo que no debería aparecer. Y lo explica, trayendo el texto de El hombre de arena y lo siniestro, que justamente, no sé si se acuerdan, es un texto donde el hombre de arena le tira arena en los ojos a los chicos y es como el hombre de la bolsa, ¿no? Le tira arena en los ojos y los ojos se caen. Pero para no hacernos muchos matetes con eso, es la teorización de algo en la mirada que te pone en un no sé qué, pero me miró mal. Lo estoy diciendo y quizás no lo debería decir así, porque yo misma dije hace un rato que es real, que no es simbolizable y que no es nombrable. Entonces, pero uno empieza a construir una red, empieza a construir algo, bueno, hay algo en la mirada que desestabiliza. Pone varios ejemplos de la esquizofrenia y de una paciente que dice io sono sempre vista, entonces hay un árbol ahí, si quieren búsquenlo, pero para no perder el nudo de la cuestión, irrumpe una mirada que desestabiliza y que te conecta con algo muy real donde no sé qué soy para el otro. Después trabaja también en el seminario 10 Hamlet y trabaja la escena dentro de la escena. Hay varios ejemplos ahí, pero creo que con los que tenemos que quedarnos es con, para Freud, el peligro, y no quiero perder esto de el peligro. ¿Qué es lo que es peligroso para cada sujeto?
para Freud el peligro es de una pérdida y para Lacan es algo que irrumpe, algo muy real que tiene que ver con el deseo del otro que no lo podemos simbolizar. Lacan había trabajado el estadio del espejo, había trabajado mucho antes la cuestión de, acuérdense que hay un momento donde uno se representa en la imagen. Yo soy eso que está en la imagen, entonces yo soy eso. ¿Ok? Era un momento pacificador, era un momento donde todo lo desmembrado se reunía en una imagen, ¿ok? Pasó esa época. Pero a medida que sigue trabajando, a la altura de este seminario hace un poquito el camino al revés. ¿En qué sentido? En el sentido de que se haya integrado en una imagen y que uno se vea en una imagen, no quiere decir que esa imagen represente a todo el sujeto. Entonces, hay todo un desarrollo en relación a yo no soy solo una imagen. Hay muchas cuestiones que no se representan en un espejo. Por ejemplo, el amor, por ejemplo, de lo que el sujeto disfruta, por ejemplo, el objeto voz, el objeto mirada. Y entonces hay todo un desarrollo en relación a que no se reduzca el sujeto a la imagen que se representa. Entonces es una época, pensar lo que angustia es justamente lo que no aparece en el espejo, es lo que no se representa, es lo que no se reduce a lo significante. Casi diríamos, hay que pensar ahí como una nueva concepción de lo especular, que ya no es reducir el sujeto a su imagen, sino todo lo que no entra en la imagen. Bueno, entre todas las cosas que estuve releyendo y buscando para esto, me encontré con la película Intensamente 2. Quería hacer un comentario cortito de eso, porque fue una película que tuvo mucho auge, que se vio, que todo el mundo la estaba recomendando y qué sé yo qué. Entonces, además es muy simpático, muy divertido y qué sé yo. Así que me parece que le podemos dedicar un momento a qué es lo que, bueno, supongo que la mayoría de ustedes la vieron porque estuvo así como muy, muy en auge. Acá veo muchos nombres, o sea que este es el momento que me gustaría verle las caras y ver si la vieron, no la vieron, que me pongan, sí, la vi, no la vi, no la vi. No sé cuál es, Isabel, ¿es nueva? No, es una película de Pixar de hace unos años, Intensamente Ah, 1, Intensamente 2. Ah, ah, bueno. ok. Pero, ¿por qué la traje? Porque en la 1 De hay... dibujos animados, Damián. De ¿Qué? dibujos a Damián le digo que es de dibujos Ok, De animados. dibujos ok, animados, ok. pero bueno, Ujú. hizo furor, hizo Eh, furor. yo la vi. A las dos Bueno, la vi. bueno, fantástico. Supongo que muchos la vieron. 4 emociones que están trabajadas en la 1, que son
temor, furia, alegría, tristeza y desagrado. Entonces, estas emociones se hacen cargo del comando de la niña, una protagonista niña, y cuando surge la 2, hay un personaje nuevo que es ansiedad. Entonces, estamos en la época de la adolescencia y ansiedad toma el comando, toma el control del comando. Entonces, si quieren, es muy divertida la película y es muy interesante, pero es todo lo que nosotros no haríamos. Y ansiedad es la emoción que dice, yo vengo acá, mi trabajo es planear el futuro para que todo salga bien. Se diferencia de temor en relación a que el temor la deja más en la vía de la protección, o sea, de cuestiones que pueden ocurrir visiblemente, casi como recién decíamos la fobia. Entonces, si está en una situación en la que va a ocurrir algo, temor la protege de cuestiones reales, visibles y presentes. En cambio, la ansiedad la va a proteger de escenarios invisibles, futuros, inciertos, indefinidos, anticipatorios, de amenazas que se pueden producir, que puede llegar a ocurrir, y entonces ansiedad investiga los posibles escenarios futuros y sus consecuencias catastróficas. Entonces, muy divertida la película, pero todo se reduce a que tiene que gestionar las emociones. Es más, es muy interesante porque en la 2 hay un momento donde la chica termina en un ataque de pánico. O sea, fíjense que es muy actual la película. ¿Por qué? Un protagonista de la película es ansiedad y termina en un ataque de pánico. Entonces, me voy a detener un segundito en ese momento donde se producen 4 situaciones que a ella la dejan en un ataque de pánico. Primero, imagina un futuro feliz. Anticipa las experiencias positivas. Un momentito después, una de las amigas la deja sola, entonces empieza a sentir que ya no tiene todas las amigas alrededor, se queda sola, y entonces aparece el riesgo de que ella ya no tenga ese futuro feliz. Entonces, el futuro se torna incierto, aparece una situación de riesgo, ella se encuentra sola de repente, sus amigas ya no están, el presente y el futuro se vuelven inciertos y amenazantes. En ese momento ella está jugando un partido de hockey y se equivoca, entonces ese error intensifica el miedo a quedarse sola. Dicen en la película, ansiedad toma el control y ella tiene que decidir qué es lo que va a hacer rápidamente, o anota un gol y es la mejor, la ganadora, o se queda sola. Se le arma esa dicotomía, o es la ganadora o se queda sola. Entonces, lo que no... A ver, ¿por qué tomé esto?
porque además de que tuvo mucha repercusión, todo se resuelve a readaptarse. Y en ningún momento se interroga ese sola para quién, sola de quién, ganadora de qué representa ganar el partido, más allá de la cuestión exitista. Y los invito a que la vean porque es muy entretenida, pero si termina la película y se ponen a pensar que esa chica podría ser la que consulta por episodios de pánico, todo lo que nos pareció simpático en la película es lo que nosotros como analistas no avalaríamos. Interrogaríamos la cuestión de sola, interrogaríamos la cuestión de qué es ser una ganadora, interrogaríamos ese empuje a ser exitista y desde ya correr los episodios de ansiedad que en la película ella reconecta con algo que la calme y lo que la calme sería ubicar que todo lo que se había propuesto como la ganadora, reubicar el significante la ganadora, me parece. Así que bueno, se los dejo picando, véanla y si quieren me mandan un mail o charlamos. Me pueden escribir a isabelcarraro@yahoo.com.ar porque verdaderamente me parece que reposicionar, que es lo que sí haríamos con una consulta, creo que es lo que tendríamos que dejar picando. Así que bueno, voy a dejar un punto acá y si tienen alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Sí, Isabel, yo pensaba cuando desarrollaste el tema de la angustia en Lacan, que no sé si está bien plantearlo de este modo, yo lo pensaba como que la angustia se desarrolla frente a la pérdida de la pérdida, digo, ante la presencia del objeto, no sé si está bien pensarlo de esa manera, y si está bien, la pregunta es si entonces eso se linkea, digamos, enlaza con la presentificación del fantasma. Y no sé si me estoy yendo un poco el carajo con esto. Pues está muy bien, porque si estamos diciendo que la presencia del objeto es lo que aparece por la vía de lo siniestro en el seminario 10 y es lo que no debería, lo que produce angustia, perdón, es un elemento de la fórmula del fantasma. Entonces, la fórmula del fantasma, Lacan la arma en relación a ¿qué relación hay entre un sujeto y un objeto? Entonces, la posición fantasmática está pensada desde la cuestión del objeto. De hecho, el losange que está en el medio se puede pensar en sus 4 posiciones, ¿no? Desglosado de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, justamente, ¿cuál es la posición que toma un sujeto frente al objeto? Mire, en cada sujeto va a haber un objeto preponderante, alguno va a ser la mirada, otro va a ser la voz. Bueno, esto ya sería más entrar más en detalle. Pero sí, obviamente el fantasma a esa altura de la obra de Lacan, es una protección contra la angustia. Porque si el objeto aparece develado, va a generar angustia, en cambio la posición fantasmática va a aparecer más por la vía de la calma, ¿no? Por eso, durante mucho tiempo, o durante un tiempo,
la dirección de la cura de Lacan era atravesar el fantasma. Él también tiene distintas concepciones del síntoma. Hay una época donde piensa de qué se trata el análisis de atravesar el fantasma. En cambio, después del seminario 20, él va a decir de qué se trata de construir un síntoma, o sea, una forma de relacionarse al objeto que no sea fantasmático. Gracias. No, de nada. Hay una pregunta, Isa, en el chat de Gustavo Martínez. No, hay un agradecimiento de Gustavo Martínez. Hay una pregunta de Mónica D'Agostino. Dice, entonces, ¿siempre la tenemos que entender desde un duelo a la angustia? No, digo que situaciones de angustia te remiten a que bueno, esa angustia frente a que ocurre algo. Por ejemplo, un duelo. Por ejemplo, algo que irrumpe, como estamos pensando en relación a Lacan, irrumpe algo que no debería irrumpir. Pero más bien es una conmoción. O sea, ¿por qué toma lo siniestro? Porque no entendemos qué es lo que está pasando, no sabemos, es justamente algo que no se sabe. ¿Qué es lo que va a pasar en un duelo? Que si yo ya no soy lo que era para la persona que falleció y yo también voy a estar en relación a una pérdida, pero ¿una pérdida de qué? Significa ser la hija de. Voy a tener que ir construyendo algo, porque a ciencia cierta no lo sé qué significaba hacerla. No puedo decir cuestiones de mí, pero qué sé yo, lo que significa ser el hijo de. Entonces, todo el tiempo te lleva a tener que ir hacia una verdad que desconocemos. Entonces, estar en posesión de objeto, que es ese resto, ese residuo, ese objeto cuyo estatuto escapa al estatuto del objeto derivado de la imagen especular, dice en la página 50 del seminario 10, ¿no? Entonces, bueno, la situación del duelo es una. Él trabaja varias situaciones, trabaja la melancolía también, trabaja el acting, trabaja el pasaje al acto, el acting out, y todos pensados desde los fenómenos en relación al concepto del objeto A y sus diferentes, recorre diferentes cuestiones conceptuales, ¿no? El fantasma que preguntaba hace un rato Damián, estabiliza el objeto. Porque voy a tomar el ejemplo de antes. Una persona pierde el trabajo, ok, viene, pero ¿qué le pasa a ese sujeto? Bueno, lo que pasa es que toda mi familia dice que yo me la paso perdiendo trabajo, que soy un imbécil, que soy un tarado. Bueno, ok, pero eso también es algo que hay que desandar. ¿Quién lo dice? Lo dice el otro, su otro, lo dicen otros. Entonces, ese fantasma funciona también como un estabilizador. Entonces vamos más allá. Por eso Lacan no se conforma con el fantasma, sino con la cuestión de atravesar los fantasmas. Porque ahí, en el fantasma, el objeto A, que funciona en el fantasma, le sirve como defensa.
como defensa ¿frente a qué? Frente a la angustia, que es también contra todas las apariencias el cebo con lo que se retiene al otro. O sea, el fantasma es una defensa, pero también es en lo que el sujeto se identifica, ¿no? Ahí en el seminario va a trabajar la cuestión de la bella carnicera, es la nada misma que ella mantiene en reserva. Pero bueno, acá, a la altura de este seminario, le sirve al neurótico para defenderse de la angustia. Hay otra pregunta en el chat, Isa, te la leo, de Juliana Catalano, ¿crees? Sí, dale. Dice, dijiste que el síntoma implicaba una relación que no es fantasmática con qué. No llegué a notar, dice. Muchas gracias por la exposición. Bueno, porque al principio piensa, bueno, se trata de atravesar el fantasma, pero recién dijimos, el fantasma es un sujeto en relación a un objeto y se construye un fantasma fundamental. Pero como el fantasma también es una protección frente a la angustia, avanza y dice, se trata de construir un síntoma. El síntoma, Dios, una teorización, pero bueno, es, si quieren, dicho así muy en criollo, sería como saber algo más de lo que el sujeto es en tanto objeto, construir algo con eso, pero no en la vía del fantasma, algo más real. Bueno, habría que meterse con testimonios de base. Bueno, tengo que dejar, pero bueno, dudas que tengan, escriban todas las dudas que tengan y piensen que cada vez que uno da una charla, siempre que al otro le surgen cosas, la idea es generar un diálogo y me parece que todo esto va en relación a eso, a generar un diálogo. Así que bueno, gracias por estar y nos veremos. Gracias a vos, Isa. Muy bueno. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Muchas Isa, y a Hasta la todos los próxima. que participaron. Gracias, chao. Gracias. Gracias.